Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Saloniki era una de las comunidades más importantes creadas luego de la expulsión de España de Sefarad. Los judíos se asentaron en Salónica ya desde el siglo III de esta era y atravesó los siglos llegaron judíos de muchos países. Los llegados de Sefarad por la expulsión, por el refusamiento de 1492, trocaron Saloniki en un centro judío y en una de las más importantes ciudades madres de Israel en los siglos XVI y XVIII. Esto que estás oyendo es una emisión radiofónica en ladino, que es el lenguaje que han conservado los judíos que fueron expulsados de España en el año 1492. En nuestro audio empezamos a comentar las vivencias del pueblo judío en la península ibérica, tierra que ellos conocían como Sefarad. Establecer una fecha clara para la llegada del pueblo judío a la península ibérica ha sido cuestión de controversia desde tiempos medievales y en la actualidad objeto de debate entre historiadores. Empecemos por las leyendas. La Biblia es un libro de fe, de creencias, pero no llega a ser un libro histórico. Cuando habla del rey Salomón, que vivió hace unos 3000 años, se habla de Tarsis, igual que en el libro del profeta Jonás. Ha habido historiadores que, por fonética, han identificado Tarsis como la zona del sur de España identificada como Tartesos. No hay registro arqueológico que nos confirme este hecho, ni más rastro que el simple parecido fonético. Más bien parece que si se refiere a un enclave geográfico, Tarsis, por su entorno, se refiere a Tarso, ciudad portuaria al sur de Turquía. Sin duda, el topónimo bíblico que ha hecho correr más ríos de tinta con respecto a la presencia de los judíos en la península ibérica en la antigüedad es la palabra Sefarad. Aparece en el libro bíblico de Abdías, que habla de los judíos deportados tras la toma de la ciudad de Jerusalén por las tropas del rey babilónico Nabucodonosor, hecho que sucedió en el año 587 antes de nuestra era. El problema está en identificar geográficamente el topónimo Sefarad. Se ha especulado con que quizás sea Saparda, que es una ciudad cercana a Babilonia, o Esparta, una ciudad de Asia Menor, o quizá Sabarián, Siria. Lo cierto es que hasta la época romana, allá por el siglo II de nuestra era, en los cronistas judíos no identifican el topónimo Sefarad con el extremo del Mediterráneo más alejado de Israel, es decir, la península ibérica. Hasta hoy pervive esa identificación, hasta el punto de que en hebreo moderno Sefarad es el nombre que dan a España y la lengua española se llama sefardí. De ahí viene también que se llaman sefardíes a los judíos de la península ibérica y a sus descendientes. Aun careciendo de restos arqueológicos sobre la presencia de judíos en la península ibérica, es entendible que, desde el inicio de la dominación romana, grupos de judíos se instalaron en estas tierras, especialmente en territorios que cruzaron la Vía Augusta, que recorría toda la costa mediterránea hasta Cartago. Era la zona más romanizada, más densamente poblada. Pablo de Tarso, en su epístola a los romanos, escrita hacia el año 55 después de Cristo en Corinto, anuncia su intención de ir a predicar el Evangelio primero a Roma y luego a España. Y dado que Pablo empezaba siempre su labor evangelizadora dirigiéndose a los judíos,
pues no daba puntada sin hilo, es de suponer que ya por entonces había en Hispania comunidades constituidas con las que el apóstol había mantenido contacto epistolar con anterioridad. De no ser así, Pablo no habría hecho interés en anunciar este viaje, que en realidad no realizó nunca, pues tras escribir esta epístola se dirigió a Jerusalén, en donde fue apresado y trasladado a Roma por aquello de que él era un ciudadano romano, en donde tras más de 2 años de cautiverio fue ejecutado. Fuentes talmúdicas posteriores hablan de la venida a la península ibérica de nuevos contingentes de judíos palestinos con motivo de la gran diáspora que entre aquellos produjo la derrota de la rebelión del 68-70. Concretamente se habla de la inmigración producida tras la destrucción del templo por Tito en el 70 después de Cristo, de un grupo de judíos de una cierta posición social. La idea de este grupo era regresar a Jerusalén una vez que la situación se hubiera pacificado. Es por ello por lo que en otro texto talmúdico encontramos la modificación del derecho de propiedad con relación a los judíos que hubieran marchado a nuestra península, alargando en 3 años el plazo tradicional para la prescripción que era de 1, dada la distancia que separaba a España de Palestina. Pero junto a este grupo de élite judía había otros que llegarían a la península como esclavos, y lo mismo ocurrió tras el aplastamiento de la revuelta de Simón Bar Kokhba en tiempos de Adriano hacia el año 136. El primer resto arqueológico que nos encontramos que nos indique claramente la existencia del pueblo judío en la península está datado en el siglo III y corresponde a una lápida encontrada en la localidad de Adra, correspondiente a una niña que murió a la edad de 1 año, 4 meses y 1 día, judea, es decir, judía, según se expone en la lápida, y con un texto en la misma que dice Junia Salomónura, es decir, Junia, hija de Salomón. Otra lápida encontrada en Tortosa con inscripciones en trilingüe, hebreo, latín y griego, cubría el sepulcro de una joven judía de nombre Meliosa, hija de Judá y de María, datada en el siglo IV. Un poco posterior, del siglo V, es una pileta encontrada en Tarragona con una inscripción en hebreo que significa paz sobre Israel y sobre nosotros y sobre nuestros hijos, decorada con una serie de dibujos esquemáticos de indudable regambre judía. Estos escasos restos judíos tienen características comunes. Todos son inscripciones sobre piedra. Provienen de ciudades importantes del Imperio Romano. Son de una época bastante tardía y están ubicados en zonas de influencia de la Vía Augusta, importante elemento de comunicación del Imperio Romano. Su presencia indica que no solo había judíos en estas ciudades de manera más o menos ocasional, sino que debían existir ya comunidades constituidas en el tiempo que se organizaban para celebrar el culto o para rendir honras fúnebres a sus miembros difuntos. A partir del año 313, en que se promulgó el Edicto de Milán, que dio libertad de culto al cristianismo, hecho que influyó en la península y en las relaciones entre este y el judaísmo, que de siempre han sido tensas por aquello de que los cristianos culpaban de la muerte de Jesucristo a los judíos. Y empezamos a tener en nuestro suelo noticias sobre estas relaciones. Así, por ejemplo, en las sectas del concilio de Ilibernis, una antigua ciudad de la Bética, cuya ubicación parece coincidir con la actual ciudad de Granada, que se celebró en el año 320, y al que acudieron 19 obispos y 34 presbíteros, se establecieron unas normas que ordenaban las prácticas de los cristianos con respecto a los judíos.
De la lectura de las mismas deducimos de la existencia de comunidades judías en Astorga, Orihuela, Elche, Mérida y diversas localidades de Aragón, Cataluña y Baleares. Algunas de las normas dictadas en este concilio prohibían el matrimonio de judíos y paganos con mujeres cristianas y dictaban una penitencia para el cristiano casado que cometiera adulterio con una mujer judía o pagana. Lo que no especifica el concilio es la pena cuando el cristiano casado comete adulterio con mujer cristiana. Tampoco los cristianos debían permitir a los judíos bendecir los frutos de sus tierras, ni que comieran en la misma mesa. Estas medidas del concilio de Liberis, más que antijudías, tienden a segregar a los cristianos con respecto a los judíos, en una época en la que el cristianismo estaba todavía en una fase inicial. Y así llegamos al año 418, en el que el obispo de Menorca, Severo, detalla en una carta encíclica, es decir, dirigida a todo el mundo cristiano, la conversión al cristianismo de 500 judíos de Mahón. En la misma, el prelado menorquín nos detalla la existencia de dos comunidades en la isla, una de nombre Yamona, que es la actual ciudadela, que carecía de judería, y otra, Mahona, la actual Mahón, con una aljama rica y poderosa. Antes de seguir adelante, indicar que una aljama es la institución jurídica que regulaba la vida interna de la judería, algo equivalente al concepto de municipio entre los cristianos. Pues bien, en la aljama de Mahón, el que cortaba el bacalao era un tal Teodoro, rico terrateniente, rabino, patriarca de la comunidad judía y con el título de defensor civitatis de Mahón, cargo equivalente al de alcalde en la actualidad. Ambas comunidades, judíos y cristianos, vivían en Mahón sin mayores contratiempos. La cosa cambiaría cuando, con motivo de las invasiones bárbaras, llegan a Mahón gentes diversas y menos tolerantes. Por un lado, arribaron grupos de judíos peninsulares huyendo de la inseguridad existente en la península, que eran principalmente familiares de Teodoro. Por otro lado, desembarcó un fanático presbítero que desde Jerusalén vino portando reliquias del protomártir Esteban, quien según la tradición fue lapidado por los judíos hace casi 4 siglos, bajo cuya dirección los cristianos de Mahón atacaron la judería, persiguiendo a sus moradores e incendiando la sinagoga. Seguidamente se produciría la conversión al cristianismo de algunos judíos, entre ellos los de los más influyentes como Teodoro y tras él toda la aljama de Mahón. 500 es la cantidad que indica el obispo Severo que alcanzó el número de judíos conversos. Es posible que esta cifra esté abultada para darse un pisto, pero de lo que no cabe duda es que en esa época en Mahón había una importante comunidad judía y que tenía un peso en la sociedad. En el siglo V, otra comunidad judía importante era la de Elche. Allí se han encontrado los restos de un edificio construido originalmente para sinagoga, en el que destaca sus pavimentos con inscripciones alusivas a la comunidad y directorios sinagogales, escrito en griego, lo que nos hace suponer la existencia de una comunidad judía de origen oriental y habla griega. Es posible que la aljama ilicitana sufriese algunos avatares semejantes a los de Mahón, pues esta sinagoga presenta una abertura de un ábside en uno de sus extremos, muy posiblemente para su adaptación como iglesia cristiana. Sucesos como los de Mahón y Elche no debieron ser excepción en una sociedad hispano-romana en la que empezaba a destacar la religión católica. A principios del siglo V, concretamente en el 418, se funda el reino visigodo
tras un pacto con el Imperio Romano, ocupando toda la península ibérica y siendo Toledo su capital desde el 507. En un principio, los reyes y la nobleza visigoda, no olvidemos que era una minoría gobernante sobre una mayoría hispano-romana y católica, seguían una rama del cristianismo llamada arrianismo, que era considerada herética por los católicos, ya que negaban la naturaleza divina de Cristo. Durante esos primeros tiempos del reino visigodo arriano, la población judía fue respetada algo más que anteriormente, pues se volvía de alguna manera a las costumbres y usos habidos durante el Imperio Romano. Un ejemplo es el Código de Alarico, que se publicó en el 506, que aunque recordaba la vieja prohibición que tenían los judíos de no poseer esclavos cristianos, o que frenaba la construcción de lugares de culto como las sinagogas o el proselitismo, a la vez les permitía y les dio licencia para que pudieran restaurar sinagogas existentes o la capacidad para zanjar sus litigios religiosos ante sus propios tribunales, y también causas civiles si ambas partes eran hebreas. Y lo que era muy importante para la población judía, pues la Iglesia Católica, que consideraba el arrianismo como una herejía, perdió mucho de su influencia con la llegada al poder de los visigodos, lo que originó una época durante la cual los judíos vivieron con cierta tranquilidad legal en la península, de algo más de 100 años. La situación cambió con la conversión del rey Recaredo al catolicismo. Por ser arrianos, los primeros visigodos eran y se encontraban en la posición de una minoría dominante que tenía bajo su autoridad la masa de la población hispano-romana de religión católica. En su afán para lograr, después de la unidad territorial y jurídica, la unidad religiosa, los reyes chocaban con aquella masa. En el 589, Recaredo creyó hallar la solución convirtiéndose al catolicismo. Desde aquel momento cambia la situación de los judíos, única minoría disidente en un reino oficialmente católico, pues se inicia una política discriminatoria hacia ellos, recogiendo disposiciones anteriores como la prohibición de tener esclavos cristianos y añadiendo otras tales como la prohibición de los matrimonios mixtos y la expulsión de los judíos de cargos públicos. Veamos ahora cómo fueron a cada uno de los reyes visigodos en su relación con los judíos en lo que afecta al periodo en que estos fueron más perseguidos, es decir, durante el siglo VII. Como ya he comentado, el primer soberano visigodo católico fue Recadero, que reinó entre el 586 y el 601, que mantuvo las normas sobre los judíos ya existentes en tiempo del arrianismo. Hubo un intento de compra de Recaredo por parte de las juderías hispanas para que estas leyes antijudías fueran aplicadas con cierta lentitud, pero aquello no prosperó, siendo felicitado por ello por el Papa Gregorio Magno. Le siguió Witterico, que reinó entre el 603 y el 610, que se limitó a seguir la legislación antijudía de su predecesor. En el 612 llega al trono visigodo Sisebuto, que reinó hasta el 621. A partir de su llegada al poder, los judíos se convirtieron en una clase de seres humanos marcados por la persecución religiosa y política. La política de Sisebuto frente a los judíos se inició al poco de subir al trono, a partir del 1 de julio del 612, con leyes que reforzaban las antiguas prohibiciones contra la conversión al judaísmo de cristianos y contra los matrimonios mixtos, restableciendo la pena de muerte, que había sido derogada por Recadero, contra el proselitismo judío. Las motivaciones de Sisebuto obedecían más bien a criterios ideológicos más que económicos. En este contexto pudo tener especial trascendencia la llegada a oídos de Sisebuto
de la triste noticia de la toma de Jerusalén por los persas el 5 de mayo del 614, y conllevó la muerte de 50.000 cristianos. Esto explicaría el que, tras unos años de calma, Sisebuto retomase hacia el 616 su política antijudía con nuevos bríos, decidido a erradicar definitivamente el judaísmo con la conversión masiva y forzada. Se ignoran los medios utilizados para ejecutar dicha conversión masiva. En todo caso, su éxito pudo ser más bien mediocre, a juzgar por las declaraciones de los obispos reunidos en el Cuarto Concilio de Toledo del 633. Por otro lado, también es posible que algunos influyentes y ricos judíos contasen con un cierto apoyo dentro del gobierno nobleza del reino, para seguir practicando sus ritos, aún después de ser bautizados, tal y como se deduce del incidente entre el obispo de Toledo, Aurasio, y el conde Froda, por el cual éste permitió la construcción de una sinagoga cuando estaba ello prohibido, entendiendo el obispo que el conde la permitió previo soborno por los judíos locales. Es también posible que algunos miembros del episcopado visigodo, entre los cuales destacaría el poderoso y respetado Isidoro de Sevilla, no estuviesen totalmente de acuerdo con una política tan radical, al menos con la violencia utilizada para su ejecución. De la actitud frente a los judíos de Suntila, que reinó entre el 621 y el 631, carecemos de todo tipo de testimonio, aunque no podemos decir que fuera filojudío. De lo que no cabe duda es que las medidas de Sisebuto no fueron derogadas. Distinta fue la situación que se produjo durante el reinado de su sucesor, Sisenando, que lo hizo entre el 631 y el 636. El nuevo rey había alcanzado el trono merced a una sublevación apoyado en amplios sectores de la nobleza laica y eclesiástica, y como consecuencia de ello, se vio obligado a practicar una política de acercamiento a ambos. Como cabía esperar, legisló bajo los criterios del Cuarto Concilio de Toledo, celebrado en el 633 con asistencia de Isidoro de Sevilla. Aunque los obispos reconocieron la injusta radicalidad de las medidas de Sisebuto y su fracaso, validaron las conversiones forzosas según el principio del realismo sacramental. Junto a las ya conocidas prohibiciones de tener esclavos cristianos y ocupar cargos públicos, ahora se decretó la separación de los niños judíos de padres no conversos, con el fin de educarlos en instituciones eclesiásticas cristianas, al tiempo que se prohibían las relaciones de cualquier tipo entre judíos conversos y los judíos todavía no cristianizados. Una oportunidad para ejecutar un cambio de política se ofreció pocos años después con el rey Quintila, que ostentó el poder entre el 636 y el 639, cuyo reinado estaba presidido por la obsesión de buscar apoyos nobiliarios y eclesiásticos para mantenerse en el trono y asegurar la sucesión de su dinastía. Por otro lado, los sectores moderados de la misma Iglesia se habían visto descabezados por la muerte en abril del 636 de Isidoro de Sevilla, y su sucesor en el liderato eclesiástico, Braulio de Zaragoza, distaba bastante de tener los conocimientos y la autoridad moral de aquel. Sin embargo, bajo el liderazgo de Braulio, el Cuarto Concilio de Toledo, en junio del 636, no legisló nada sobre la discutida cuestión judía, lo que pudo considerarse como un logro de estos sectores moderados. Unos años después, los obispos visigodos, reunidos en el Sexto Concilio de Toledo, en enero del 638, volvieron a la tesis de la conversión forzosa de los judíos y se decretó
Además, que en el futuro los reyes, a su subida al trono, añadirían una nueva cláusula sobre el tradicional juramento de fidelidad al pueblo, en virtud de la cual prometerían no permitir que los judíos violen la fe católica. De esta época existe un curioso documento por el que la totalidad de la aljama toledana hace solemne promesa de renunciar al judaísmo y aceptación de la fe católica. Así, el documento contiene una confesión de haberse mantenido muchos de los judíos toledanos en sus antiguas creencias, no obstante haber sido antes bautizados. En el documento se comprometen a no volver a caer en el error, a no practicar ninguna costumbre ni liturgia propia de judíos y a no mantener ningún tipo de contacto con judíos que no estuvieran bautizados, ni por causa de matrimonio ni de negocio. Según se dice taxativamente en el texto, el compromiso abarca a la totalidad de los miembros de la aljama de Toledo, aunque los firmantes del compromiso son solo unos pocos, que dicen representar a otros y se encuentran bajo su potestad. En ese contexto es evidente que la jerarquía de la aljama toledana se situaba en una relación de fidelidad respecto a los obispos, los nobles y el monarca. Tras la muerte de Quintila en abril del 642, es nombrado rey un noble anciano de nombre Quindasvinto, que ha pasado en la historia como filojudío. Su sucesor fue su hijo Rancesvinto, que reinó entre el 649 y el 672, y en su reinado se realizó el importante octavo Concilio de Toledo, de diciembre del 653, promulgándose un nuevo código legal polo. Este suponía la derogación formal de toda la legislación anterior no contenida en él. No se trataba ya de limitar el culto de la religión judaica y de prohibir su proselitismo entre los cristianos, sino de impedir cualquier manifestación de criptojudaísmo y castigar severamente cualquier apostasía. El nuevo código Rancesvinto incluyó leyes de Recaredo y Sisebuto y añadió otras más. La mayoría vienen a recoger de forma coherente y ordenada todas las normas antijudías existentes hasta el momento, correspondiente en gran parte a las medidas adoptadas en los concilios toledanos del 633 y del 638, que así asumían pleno carácter de legislación laica. Así, se prohíbe la existencia de criptojudíos, se prohíbe taxativamente cualquier manifestación judaizante externa, como era la celebración de fiestas particulares, la observancia del sábado y de las conocidas restricciones dietéticas, y de la práctica de la circuncisión. También se repitió la prohibición de entablar pleitos contra cristianos, o testificar en su contra, incluso hasta los conversos de segunda generación, cuando menos. Además, Rancesvinto añadió una ley sobre el castigo de los transgresores, indicando que el castigo de los criptojudíos, nada menos que la lapidación y la hoguera, debía realizarse por las manos de los restantes miembros de la aljama, reservándose al rey el derecho de gracia sobre cualquier delito. A Rancesvinto le sucedió Wamba, que reinó entre el 672 y el 688, periodo en el cual no se dictaron nuevas normas sobre la problemática judía. Por el contrario, su controvertido sucesor Herbicio, que reinó desde el 680 a 687, estableció el cuerpo legal más completo sobre la cuestión judía que produjeron Estado alguno en aquella época. La atención prioritaria del nuevo rey, asesorado por el converso Julián de Toledo, era el desmantelamiento sociopolítico de las aljamas, y para ello publicó más de 20 nuevas leyes, que fueron presentadas para su aprobación a los obispos y nobleza reunidos en enero del 681 en el 12º Concilio de Toledo.
La impresionante materia legal de Herbicio sobre la cuestión judaica comienza confirmando todas las decisiones tomadas anteriormente y que ya figuraban en el Código Legal Podo. Sin embargo, y con independencia de esto, supone tres novedades importantes. La primera es una nueva y drástica orden de bautismo forzoso, suprimiendo de hecho tal alternativa del destierro, como venía siendo norma desde Sisebuto. La segunda novedad afectó un agravamiento generalizado de las penas por la transgresión de las normas prohibitivas del criptojudaísmo, que se fijará de manera genérica en la muy dura de 100 azotes, destierro y confiscación de los bienes. La tercera innovación afectó el papel otorgado a los obispos en la vigilancia sobre las alzamas y en el cumplimiento de las leyes, convirtiéndolos en verdaderos patronos de aquellas. El bautismo forzoso de todos los judíos de Sefarad se ordena sea cumplido en un plazo máximo de 1 año a contar desde la publicación de la ley. Pasado ese tiempo, los que no se hayan bautizado lo serán a la fuerza, además de sufrir azotes y destierro de su residencia habitual. También se prohíbe la lectura y tenencia de los libros sagrados de culto judío por parte de los conversos, así como su enseñanza a los niños y jóvenes. En definitiva, una muy completa legislación que tenía por objetivo romper las fundamentales solemnidades jerárquicas que se daban a los alzamas, tratando así de quebrar la resistencia y poder de los líderes de las juderías hispanas. Pero una cosa es la legislación y otra muy distinta llevarla a la práctica. Se ha encontrado una lápida fechada en el 688, cuando la legislación antijudía estaba en todo su apogeo, en la que se recuerda la muerte de 3 hijos de un tal Paragorion, con una frase hebrea que dice «paz en Israel» y el dibujo del candelabro de 7 brazos. Si todavía 6 años después del improrrogable plazo dado en el 681 había familias enteras judías que mantenían su fe, y éstas pertenecían por sus medios económicos, nos damos cuenta de las dificultades de llevar adelante ciertas leyes, al mismo tiempo que detectamos que altos niveles de la sociedad judía habían logrado sobrevivir a la tormenta de la legislación herbiciana. A Herbicio le sucedió su yerno el rey Égica, que reinó entre el 687 y el 702. La política frente al pueblo judío del nuevo rey presenta 2 fases bien distintas. Una más moderada durante los primeros 6 años de su reinado, consistente en primar económicamente a los judíos conversos que, según documentos de la época, habían echado sobre sí el dulce yugo de Cristo, y una segunda etapa radical en la que se propone terminar de una vez con todas con el problema judío, en lo que algún autor moderno ha llamado la solución final, por ciertas semejanzas con acontecimientos de la historia judía del siglo XX. Esta segunda etapa se inició en el 17º Concilio de Toledo, en noviembre del 694, y proponía la dispersión, la esclavización de todos los judíos y la desmembración de sus familias. El origen de este brusco cambio de 180 grados en la gestión real hay que buscarlo en una supuesta conspiración urdida por las alzamas visigóticas que habían pedido ayuda a los yenaguas, que era una tribu judía bereber del Magreb, con el fin de destronar a este rey. Es posible que hubiera algo de verdad en esa conspiración, pero las disposiciones del 17º Concilio de Toledo nos hace tener ciertas dudas al respecto. En primer lugar, no se castigaba a los que hubieran conspirado contra un rey, sino que el castigo era universal para todo el mundo judío, a los que se les confiscaban sus bienes, lo que nos hace ver un oportunismo económico. En segundo lugar, lo normal para los conspiradores era la pena de destierro. Sin embargo, no se legisla con esta pena. Simplemente los judíos son condenados a servidumbre perpetua y dispersados por todo el territorio. Y en aquellos tiempos los esclavos tenían mucho valor,
por lo que el rey podía regalarlos a quien considerara para obtener su apoyo. Por lo dicho, podemos ver que estas disposiciones contra el mundo judío tenían su parte económica y social, con independencia de que hubiera o no una supuesta conspiración contra el rey. Y así llegamos a finales del siglo VII con una situación ampliamente desfavorable para el pueblo judío, desprovistos de sus bienes, muchos o pocos, esparcidos por los distintos rincones del reino, reducidos a servidumbre perpetua, separados los padres de los hijos y con la más severa prohibición de vivir sus creencias. Ahora, amigo oyente, deberíamos analizar cuáles fueron las causas que originaron esta dura persecución al pueblo judío. En un principio podemos definir dos. Una, el tema religioso, la eterna enemistad entre cristianos y judíos, y otro sería el tema de la uniformidad del reino. Los reyes godos querían un único territorio, un único poder y una sola religión. Y tras la conversión al catolicismo, los que profesaban la religión judía sobraban. Hay en los últimos tiempos historiadores que hablan de que los judíos constituían una minoría que no encajaba en la organización social del momento, que básicamente estaban dedicados al comercio, que en ellos encontraban los reyes sin gran oposición un culpable para las crisis económicas, que nada resultaba más fácil y popular que aprovecharse de los bienes de los pérfidos judíos que constituían una raza aparte y que por sus particularidades permitían al poder político confiscar sus bienes. Para empezar, podemos decir sin miedo a errar que los judíos no eran diferentes al resto de la población hispano-romana. Es más, eran hispano-romanos, y solo se diferenciaban en su religión y en algunas prácticas de la vida cotidiana derivadas de sus creencias. No se diferenciaban ni en su lengua ni en su indumentaria, no constituían una raza definida. Hablar de una raza judía es como hablar de una raza cristiana, no tiene sentido. Un pueblo que lleva en tierras peninsulares más de 500 años, que no escogía matrimonios mixtos entre judíos y no judíos, y que practicaba el proselitismo, tenía todas las características para ser un integrante más de los hispanos-romanos peninsulares. Su única característica era pertenecer a una religión minoritaria. Desde el edicto de Caracalla en el 612 eran ciudadanos romanos con todos sus derechos y estaban sometidos a la ley romana como todos los habitantes de la península ibérica. Tampoco formaban una clase social privilegiada. No consta que monopolizaran el comercio de ninguna mercancía o que tuvieran en esta época la exclusiva del negocio del dinero, ni que se diferenciaran por sus nombres bíblicos, pues católicos y godos también usaban nombres del Antiguo Testamento. Entre los judíos había terratenientes, comerciantes, artesanos, trabajadores por cuenta ajena, pobres, esclavos, lo mismo que entre los cristianos. Alguna diferencia sí existía, pues no podían ejercer cargos públicos y no podían testimoniar o pleitear en igualdad con cristianos. Tampoco el pueblo llano veía con malos ojos a los judíos, pues llevaban más de 500 años juntos, luchando en la vida codo con codo, y no faltaba quienes, más o menos desinteresadamente, defendían a los judíos, dándose el caso de cristianos esclavos de judíos que disimulaban ser tales para seguir al servicio de sus dueños. Hay historiadores que hablan de los celos económicos que despertaban los judíos. A este respecto decir que no todos eran ricos. Los ricos eran sin duda una minoría, y muy pocos practicaban negocios que pudieran provocar la envidia. Por todo lo expuesto, parece que la llegada del catolicismo y en consecuencia que los reyes fueran de alguna manera asesorados por las autoridades católicas, unido a la necesidad política de tener un país unificado, serían las causas principales de esta persecución al pueblo judío.
Permítanme una simple consideración que me viene a la mente. En una primera fase, los hispanoromanos cristianos se oponen a los visigodos que son arrianos, y cuando estos se convierten, hispanoromanos y visigodos juntos combaten a los judíos peninsulares que se niegan a aceptar el cristianismo. Tras la ocupación musulmana, la historia peninsular gira alrededor de la oposición entre cristianos y musulmanes, para, al final de la Edad Media, plantearse de nuevo la antigua oposición entre los cristianos y los judíos, que daría lugar a la expulsión de estos últimos en la época de los Reyes Católicos. Unos pocos años después de que finalizara el aciago siglo VII para el pueblo judío, en el 711, aparecen los árabes por la península ibérica, que son recibidos con muy buenos ojos por estos, hartos de pasar penalidades con los visigodos. Pero sobre ese periodo hablaremos en un próximo audio. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.